Tras la visita del señor secretario de Comunicaciones y Transportes al grupo parlamentario del PRI, el señor coordinador, senador Emilio Gamboa, hará unos breves comentarios y posteriormente estarán a la disposición de ustedes para atender las 4 preguntas que ustedes acordaron para la celebración de esta conferencia de prensa. Por favor, senador Gamboa. Quiero, antes que nada, agradecerles a mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación, como siempre, esta cobertura que hacen con gran seriedad y profesionalismo. El día de hoy, por un acuerdo del grupo parlamentario del PRI, al cual se sumó también el Verde Ecologista, invitamos la semana pasada al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, al consejero jurídico del señor presidente de la República y al subsecretario de Comunicaciones a que vinieran y nos platicaran la evolución de la ley de telecomunicaciones. Minuta que, como ustedes ya saben, fue aprobada por la Cámara de los Diputados el jueves pasado, y quiero decirles que fue una reunión muy rica en contenido. Participaron más de 23 senadores de la República, por eso nos atrasamos mucho. Fueron contestadas puntualmente todas las preguntas, las inquietudes, las reflexiones del PRI, del Verde, y yo como coordinador del grupo quedo verdaderamente agradecido y satisfecho por esta exposición. Creo que tenemos en el maestro Gerardo Ruiz Esparza un secretario que sabe a dónde llevar a esta secretaría, que es fundamental para el desarrollo político, económico y social de mi país. Tenemos en el maestro José Ignacio Peralta, el subsecretario de Comunicaciones, que le tocó la responsabilidad de estar cerca de los diputados y ha estado cerca de los senadores, explicando las bondades de esta minuta ya aprobada por los diputados. Y tenemos también al licenciado Humberto Castillejos, es el consejero jurídico del presidente Enrique Peña Nieto, de la Presidencia de la República, con quien hemos tenido también una vinculación desde que se inició este gobierno, el 1 de diciembre, que yo quiero agradecer mucho, siempre su voluntad de ayudar y esta coordinación que hemos podido tener profundamente respetuosa entre el Senado de la República y el Poder Ejecutivo. Yo estoy a sus órdenes, los funcionarios están a sus órdenes, y sí agradecer de nuevo la presencia de ustedes. Nos acompañan las 2 secretarias de la comisión, que van a tener en su responsabilidad y en su trabajo el trabajo coordinado del grupo parlamentario. Estamos a sus órdenes. Empezamos con la primera pregunta, Víctor Mayén, de Rumbo de México. Víctor. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, señor secretario. Yo quiero preguntarle, usted ha hablado mucho de las bondades de esta reforma en telecomunicaciones, pero mi pregunta sería, ¿cuáles son las principales deficiencias que tiene? ¿Qué habría que perfeccionarle para que fuera la mejor reforma posible? Muchas gracias, don Víctor. Yo creo que hay que verlo con la óptica, y lo comentaba hace un momento con mis amigas y amigos senadores, que lo perfecto muchas veces es enemigo de lo bueno. Y en un consenso que se ha logrado de pensamientos tan diversos, todos respetables, todos constructivos, pero que sin duda se han enfocado a pensar en un punto fundamental, el beneficio en el país. Quizás tengamos en lo personal criterios diferentes de lo que se escribió, pero cada palabra tuvo un análisis profundo, cada palabra tuvo un sentido profundo, y eso fue lo que se logró en un gran consenso. Habrá quien dirá en un momento dado que es un texto demasiado extenso, y quizás los amantes de la técnica legislativa digan debería de ser un texto mucho más simplificado como debe ser la Constitución. Sí, nada más que para lograr el acuerdo que tuvimos, el acuerdo que se logró en el Pacto por México, realmente ese fue el texto que logró el consenso. Entonces es ahí donde quizás en un análisis personal, profesional, puede decir uno, oye, esto debió de haber sido un poco más corto, lo pongo como ejemplo, y sin embargo fue
más largo porque así se logró el consenso y después de un gran debate y de un gran análisis, los integrantes del Pacto por México llegaron al acuerdo que hoy está aquí como técnica legislativa. Entonces, podría yo opinar sobre el tema a nivel muy personal, pero creo que lo importante es ver que en lo profundo, en el contenido de la iniciativa, está lo que está buscándose para el país. Mejor calidad de servicio en telecomunicaciones y radiodifusión. Desde luego, tomar en cuenta a las áreas marginadas y a las áreas socialmente más necesitadas para que puedan acceder a este servicio, calidad en el servicio, competencia y menor costo. Creo que es el punto de fondo y creo que lo debemos ver como que en el sentido profundo la iniciativa, yo diría, no le veo punto de crítica, al contrario, muchos puntos de acuerdo. Claudia Reforma de Excelsior, del Reforma. Claudia Reforma. La reforma de Excelsior. Gracias. Quisiera preguntarle, secretario, su opinión sobre estas expresiones que ha tenido la oposición en el Senado ya por adelantado. Ellos hablan sobre la posibilidad de que en el caso del PAN existe una propuesta para que no se cree el IFETEL, sino que se mantenga la COFETEL y se fortalezca. Y en el caso del PRD hablan de, por ejemplo, de que la autonomía del IFETEL sea tal que ni siquiera tenga que solicitar la opinión del Ejecutivo ni de la SCT para el otorgamiento de concesiones o revocar las mismas. Quisiera saber su opinión sobre estos ajustes que están anunciando desde la oposición. Y en un segundo tema, preguntarle, secretario, la Suprema Corte de Justicia ya tiene varios proyectos de sentencia sobre el caso MBS, los va a discutir mañana, y el proyecto del ministro ponente establece darle la razón a MBS, otorgarle el amparo por considerar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actuó de manera ilegal y arbitraria al negar. Quisiera su opinión sobre ese tema, y al coordinador de la bancada consultarle finalmente qué decidieron sobre el tema del turno de comisiones, bajo qué criterios lo tomaron el acuerdo, y existe una versión de que podría ir a 4 comisiones, pero sin embargo el reglamento del Senado establece que puede ser hasta 3, y quisiera saber si esto puede tener alguna consecuencia legal. Gracias. Muy amable, gracias, Claudia. Obviamente, el modelo que se adoptó en ese consenso al que me refería fue de un instituto que en un momento dado tuviera autonomía. Creo que el modelo anterior, si bien tuvo un desempeño por muchos años, simple y sencillamente nos llevó a una encrucijada en donde ya no podíamos avanzar en lo práctico y en la política pública. Ahora le estamos dando a un instituto facultades importantes para avanzar en la instrumentación de una política pública que tiende a esos grandes objetivos de apertura, competencia, mejor calidad del servicio y mejor costo del servicio. Y respeto mucho, y lo dije hace un momento, que pueda haber opiniones divergentes, pero ya sea fortalecer a la COFETEL o crear un instituto con estas facultades, esa es la esencia en la que estamos de acuerdo. Yo diría que más que tener una divergencia, tenemos un acuerdo por diferentes caminos, respetando la opinión de cada quien. Simple y sencillamente lo que era necesario era tener un instituto con facultades plenas para instrumentar una política pública. La parte correspondiente a la autonomía, perdón, esa fue la segunda pregunta, disculpe, anoté. Sí, lo de la Suprema Corte, sí, pero lo de la autonomía. La opinión no vinculante. Yo creo y estoy plenamente convencido de que un instituto de esta naturaleza que va a autorizar cualquier tipo de concesión
no solamente una concesión en telecomunicaciones, quizás con más razón en telecomunicaciones, pero cualquier otro tipo de concesión, ya fuera una inversión de cualquier país o de cualquier persona para invertir en México, en una institución bancaria, en infraestructura, en un puerto, requiere necesariamente de saber esa persona en el extranjero quién es, los capitales de dónde vienen, de dónde proviene el ámbito de acción de este grupo de personas que quizás sean de Europa, quizás sean de América, quizás sean de otro país y que están pidiendo una concesión. El tema de la opinión no vinculante, el hecho de querer desvincular esa opinión del Ejecutivo o de una dependencia del Ejecutivo, creo que va en contra de la seguridad nacional del país. Yo creo que ahí debe de tomarse en cuenta que esa opinión en la práctica se da en otros ámbitos. Siempre se consulta al Ejecutivo Federal sobre estos temas tan delicados para que una concesión que se autorice tenga una garantía de servicio y no estemos permitiendo algo que en un momento dado, vamos a decirlo así, en ningún otro país se permitiría. Entonces creo que la opinión no vinculante es muy útil, más que para el Ejecutivo Federal, para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de saber quién es quién, dicho de manera muy sencilla. Y sobre el proyecto de sentencia, pues desde luego, ser respetuosos como Ejecutivo Federal de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, sin duda, acataremos la decisión que se tome sobre este tema. Es un tema que trae muchísimos antecedentes, pero lo único que puedo decir es que seremos respetuosos de lo que decida el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claudia, sobre el turno que se le va a dar a esta minuta de Cámara de Diputados, desde ayer estuvimos platicando el presidente de la mesa directiva, el senador Barbosa y un servidor, sobre los posibles turnos, y tomamos el acuerdo el día de hoy en la mañana, ayer no, el día de hoy en la mañana, que se turnara a puntos constitucionales, a estudios legislativos, a comunicaciones y transportes y a la Comisión de Radio y Televisión, a 4 comisiones. Son 48 senadores que las integran, 15 en puntos constitucionales y 15 en comunicaciones y transportes, 13 en radio y televisión y 5 en estudios legislativos. Muchos de los senadores repiten, Claudio, como tú lo sabes, muchos están en puntos constitucionales, muchos están en comunicaciones y transportes y algunos en radio y televisión. Entonces, estamos convencidos de que va a ser un grupo importante, que va a trabajar con una enorme seriedad la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados. Y sobre lo del órgano, que hay algunas inquietudes, yo quiero dejar mi testimonio y reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto, en función de que es el único presidente que se quita una atribución que es importantísima en la vida política de mi país. Lo digo como exsecretario de Comunicaciones y Transportes, el tener la facultad constitucional de otorgar las concesiones. Hoy se lo da a un órgano independiente. Me parece que es parte de la negociación política que hace con el Pacto por México, y que yo aquí aplaudo y saludo esa decisión importante del presidente Enrique Peña Nieto para que el país siga caminando. Guadalupe Menchaca, de Notimex. Gracias, buenas tardes, señor secretario. Saber si tiene la reforma algún tipo de blindaje jurídico, si estarían pensando o existe algún temor de que se interponga alguna acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Se trata de una reforma constitucional y por tanto no puede ser impugnada por vía de acción de inconstitucionalidad ni mediante ningún otro control constitucional establecido en la propia Constitución. La última pregunta de Francisco Nieto, de El Universal. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle desde su óptica, desde su perspectiva como secretario federal,
si usted cree que los senadores deberían de aprobar en sus términos la minuta que mandaron los diputados, o cuál deberían de tener estos cambios así a grandes rasgos, y cuáles fueron las dudas que detectó de los senadores priistas y si quedaron satisfechos. Desde luego que evidentemente soy respetuoso del Poder Legislativo y de las decisiones que se tomen en él. Tratamos de aportar nuestros mejores oficios, nuestro mejor conocimiento para orientar el criterio legislativo que decida por dónde ir. Lo que yo sí creo, y lo dije y lo repito, es que debe de aprovecharse en un momento dado el tiempo de análisis y no permitir que otras circunstancias, quizás muy ajenas al propio país, se interpongan en las decisiones. Hay que aprovechar el momento para decidir, y creo que la inercia que trae esta iniciativa es una iniciativa muy favorable en el ámbito general y en lo profundo. Hay que aprovechar el momento para que se pueda tomar esa determinación y avanzar hacia adelante. Perdón, la segunda pregunta que no la pude anotar. Bueno, mire, más que dudas, yo creo que son reflexiones desde luego muy respetables, pero reflexiones muy de fondo. O sea, a mí sí me sorprendió y me dejó, déjenme decirlo así, muy gratamente impresionado el análisis que se hizo por parte de los senadores de toda la iniciativa, en detalle, punto por punto. Encontraban quizás una posible contradicción que no lo era de un artículo con un transitorio. Entonces, más que nada fueron aclaraciones, más que nada fueron en un momento dado dudas muy legítimas de interpretaciones de palabras quizás poco usuales en el lenguaje español, como preponderante, como desagregar, en fin, palabras que son muy especializadas en este sector, puntos de vista quizás yo diría los más, en un momento dado de simpatía con la iniciativa, eso no me quedó tampoco lugar a duda. Entonces realmente de que yo me vaya con un sabor de duda, de inquietud, creo que está superado. O sea, no va por ahí, creo que fueron más bien aclaraciones, fueron comentarios, algunos de ellos sumamente útiles, no solamente del sector, sino del propio sector de comunicaciones y transportes en integral, pero ese sería mi impresión, un buen análisis que se ha hecho en el Senado, bajo la coordinación del licenciado Emilio Gamboa Patrón, y un análisis profundo y de entendimiento de la iniciativa, que la verdad no es un tema para haberse recibido hace unas cuantas horas, es un tema sencillo de analizar. Por su participación y su presencia, muchas gracias, compañeras.